Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Trascender con Wendy Rosillo. Este episodio es un poco diferente. Cuando escuchen todo el desarrollo de la entrevista lo van a sentir diferente al resto, porque realmente fue un live que hicimos con el doctor Nicolás Loyácono. Él es médico científico argentino que ha dedicado su vida entera al estudio de los trastornos del neurodesarrollo y pues ofrece un plan de manejo integral que no te puedes perder, lo explica extremadamente bien en este episodio. Entonces hicimos un live, ¿verdad? Y yo he decidido que el material es tan bueno que debe de formar parte de todo el contenido que me gusta ofrecerles aquí en este espacio. ¿Por qué estoy hablando de estos temas? Porque cuando algo no está bien con nuestros hijos y nosotros estamos en este camino de la espiritualidad, tratando de utilizar esas herramientas, esas ganas, ese ímpetu por ser mejores personas, por tratar de salir del sufrimiento, pero tocan a nuestros hijos, yo más que nadie, créame, los comprendo, sé que todas las patas y todas las ganas y todas esas estructuras que nos sostienen se derrumban, porque lo que menos queremos es que nuestros hijos sufran. Si pudiésemos dar nuestra vida por ellos, las diéramos. Yo sé que es así. Entonces, por eso quiero dedicarte este podcast y este episodio para que te des cuenta que así como debes de tomar decisiones para actuar por tu bienestar, también debes de hacerlo por el bienestar de tu hijo. El tema de la salud mental está atacando y tocando las puertas de nuestros hogares a través de nuestros hijos, niños y adolescentes que no podemos dejarlo de un lado. Es momento de atenderlo. Te invito a que escuches este episodio. Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Bueno, hemos creado este live, obviamente está motivado por mi podcast Trascender con Wendy Rosillo, donde vemos a la espiritualidad siempre conectado desde un todo, ¿verdad? Desde cuerpo, mente, alma, y cómo trascender en esas circunstancias complejas. Y una de las cosas que más nos duele en la vida es cuando el universo, las circunstancias, la salud, todo toca a nuestros hijos. A veces pensamos que podemos llevar una carga que nos puede pasar a nosotros de manera personal, un momento difícil de salud, la pérdida de alguien, bancarrota, en fin, todas esas cosas tan complicadas que a veces la vida nos pone como pruebas. Pero cuando nos tocan a nuestros hijos, cuando la vida los golpea a ellos, nosotros diéramos todo con tal de que ellos no tuviesen que vivir el sufrimiento. Pero la vida es como es, y así como todos hemos vivido circunstancias complejas, a nuestros hijos también les toca pasar por todas ellas. Hoy vamos a hablar con el doctor Nicolás Loyácono, que él es un médico científico argentino que está especializado en el manejo de trastornos del neurodesarrollo. Les voy a seguir contando quién es. Ahora quiero conectarme con él. Aquí lo vamos a aceptar a mi querido Nicolás. Hola a todas las personas que se están conectando, muchísimas gracias. Un abrazo para Jaime, Silvia, Nino, Carla, César. Y ojalá pues les guste esta conversación que vamos a tener. Nicolás, hola, qué gusto estar contigo nuevamente. Hola Wendy, ¿cómo estás? Qué bueno reencontrarnos por acá. Sí, muy bien de poder verte y de poder tener esta conversación que creo que nos importa a todos. Lo conversábamos tú y yo hace unos días atrás. Temas como la salud mental, la ansiedad, la depresión, está tocando los hogares de diferentes partes del mundo a través de nuestros chicos. Y me gustaría que me expliques y nos expliques a todos qué es el trastorno del neurodesarrollo y cuál ha sido tu aplicación, tus estudios para poder tratarlo de la mejor manera. Bueno, gracias Wendy. Yo creo que de alguna manera entender quizás cuáles son los orígenes por ahí del equipo de trabajo para que se entienda cómo logramos, ¿no? Con el tiempo la construcción de un nuevo método, de un nuevo modelo que denominamos modelo integrador avanzado y lo aplicamos a lo que es todo lo que es investigación, docencia y asistencia en modelos de neurodesarrollo y de los trastornos del neurodesarrollo. O sea, entendiendo de esta manera que no son cosas que van por carriles distintos, porque sino de alguna manera cuando uno habla de los chicos, para resumir, ¿no? Como dos grandes grupos, los chicos típicos y los atípicos, pareciera como que los atípicos son una especie diferente. Pero la realidad es que los atípicos en general no nacen con sus trastornos del desarrollo, sino que los adquieren en aproximadamente un
85% de los casos. Por lo tanto, es la norma y no la excepción la adquisición de un trastorno del neurodesarrollo en etapas tempranas de la vida. Si hablamos puntualmente de lo que es el neurodesarrollo en líneas muy generales, quizás lo que pensamos, lo que entendemos es todo ese proceso en el cual el niño se va transformando en un joven, en un adolescente, fabrica neuronas, genera conexiones, asimila el mundo, lo comprende, lo maneja y se vuelve independiente. El desarrollo del sistema nervioso tiene mucho que ver no solamente con funciones intrínsecas de la biología, sino también con la comprensión y la ejecución de actividades en el plano de lo social, en el plano comunitario. Cuando un chico pierde habilidades de su desarrollo al año y medio, deja de hablar, pierde la mirada, deja de jugar como jugaba anteriormente, o sea, tenía un juego simbólico, presimbólico, y de repente el autito lo deja de usar así, lo da vueltas y se pone a girar la ruedita. Ahí estamos hablando de que lo que sucede es que inicia un proceso en el cual la persona se transforma de típica en atípica, por lo que hoy entendemos como por ahí modelo de la neurodiversidad, pero que en la realidad no hay detrás de esto no hay una activación de genes o un estrés postraumático, sino lo que sí hay, que sí sabemos que sucede, es que inicia un proceso de inflamación en el cerebro. Por eso el modelo integrador avanzado que proponemos lo que busca es individualizar las exploraciones de cada caso para entender que esto tiene un origen. Y si tiene un origen postnatal, o sea, si la persona no nació con el problema, también se pueden articular herramientas de prevención. Y así como se pueden elaborar y utilizar herramientas de prevención, podemos utilizar mucho mejores estrategias de tratamiento cuando el problema está en proceso o está ya instalado. Logramos esto desde el origen del grupo de trabajo, de alguna manera nos fuimos uniendo personas interesadas en el mismo estilo de lecturas de ciencia y demás, y bueno, armamos un equipo en el cual pediatras, neuropediatras, nutricionistas, terapeutas, profesionales de distintas ramas de la medicina, pero también científicos de las ramas duras de la ciencia, de los mejores lugares de la República Argentina, también se unieron a este proceso, y pudimos lograr una interdisciplina y una transdisciplina en la cual yo como médico no tengo que ocuparme de cuestiones que a mí no me competen o que no son mi campo, sino que de alguna manera pudimos cada uno encontrar nuestro espacio, y por eso es que nuestro equipo somos ya más de 20 personas y logramos de esa manera que cada uno en su competencia profesional desarrolle lo mejor de las posibilidades dentro de lo que denominamos modelo integrador avanzado. Entonces, si antes se explicaba que el trastorno del desarrollo tenía origen genético, nosotros decimos, ok, pero ¿el trastorno del desarrollo de quién tiene origen genético? ¿Cuáles son esos genes que condicionaron su desarrollo? ¿Dónde está la ciencia que explica y avala esto? Entonces, buscamos armar equipos con genetistas para lograr publicaciones que afiancen conceptos dentro del marco de un modelo integrador avanzado. De esa manera pudimos explicar que la genética no condiciona conductas, por ejemplo, sino que la genética puede propiciar vulnerabilidad. Por lo tanto, desde nuestra mirada, el ejemplo más claro que tenemos es el autismo, no tiene origen genético, sino la persona nace con autismo, y la realidad es que el 92% de los autismos son después de una regresión, después de que la persona pierde habilidades, y ahí están los componentes inflamatorios, y ahí está la alimentación, el intestino, el ambiente, la toxicidad, las herramientas de prevención y tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, esto es un poco cómo se ha construido, y esto es lo que, de alguna manera, constituimos como fuerza de grupo de trabajo. Y este modelo se transformó en algo replicable. Por eso estás diciendo, ¿van a venir a Ecuador? Sí, ya tenemos una pata instalada en Ecuador, que es el Centro Mixup, con un equipo que entrenamos en su integralidad. ¿Por qué? Porque el modelo es replicable, o sea, podemos trabajar en todos los países adaptándonos a las condiciones de terapéuticas, sociales, económicas, médicas, etcétera. Por eso es que podemos tener una pata en Ecuador, una pata en México, una pata en Uruguay, una pata en Chile, otras en Argentina. Y esto es lo que se propone, buscar trabajar desde y para la integralidad de la persona con el diagnóstico, cuidando obviamente todo el marco y el contexto familiar,
que está muchas veces también muy afectado, que fue toda la introducción que hiciste vos. Efectivamente, nos queda claro que con toda la propuesta de ustedes se ve el trastorno del neurodesarrollo desde una manera integral, como lo dice tu propio plan, de una manera global, atendiendo diferentes aspectos, la nutrición, la neurología, la psicología, la psicopedagogía y muchísimos aspectos que deben de ser comprendidos de manera global para poderle dar atención a nuestros hijos de lo que merecen. Pero vámonos un poco más atrás para poder comprender qué nomás es lo que significa un trastorno del neurodesarrollo. Sobre todo porque tú has hablado de una parte importantísima y has dicho que no todo viene de la genética, más bien viene después. Entonces, ¿qué es algo que nuestros chicos adquieren en algún momento? ¿Es algún cambio que se da en nuestro cuerpo? Un poco explícanos cuáles son esos trastornos del neurodesarrollo. Podemos mencionar algunos, tal vez los más conocidos, para que están escuchando se sientan identificados y digan, ah, yo creo que mi hijo tiene ansiedad o yo creo que mi hijo es Asperger y puedan seguir de la mano con nosotros esta conversación y luego pues tratar de definir esa parte de entonces si no es genético, ¿de dónde viene? Bien, los trastornos del desarrollo sufrieron algunos cambios en lo que era el Manual de Enfermedades Mentales número 4 al número 5. En ese cambio, para hablar quizás del trastorno del desarrollo más prevalente hoy, que es el autismo, para resumirlo, antes se llamaba TGD, a lo que hoy es trastorno del espectro autista. Y ahora, dentro del TEA, dentro del trastorno del espectro autista, quedó enmarcado el autismo severo y también el Asperger, que serían los grados leve, moderado y severo, en ese orden, lo que antes era Asperger, TGD y autismo. Por otro lado, otros trastornos del desarrollo pueden ser trastornos del lenguaje, por ejemplo, trastornos de la comunicación, trastornos sensoriales, algunos trastornos de la motricidad, que ya a veces se empiezan por la alta prevalencia de los trastornos del espectro autista, se presentan muchos de ellos junto con el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Para entender cuestiones de prevalencia, se habla de que la discapacidad infantil está en alrededor del 15 al 20%, en términos globales. Pero en términos de autismo, hoy ya estamos viendo estadísticas de más del 10 al 12%, solo el autismo, sumado además al otro. Por lo tanto, y siendo que esto viene de más o menos una prevalencia del 1% hace unos 15 años atrás aproximadamente, estamos teniendo que entender que en un poco más de una década aumentamos alrededor de un 1000% la prevalencia de un diagnóstico. Y es ahí donde hay que entender, y que esto lo explican muy bien muchos genetistas, que no hay ninguna enfermedad genética que pueda aumentar su prevalencia en semejante impacto numérico, en semejante estadística. Por lo tanto, hay que hacer fuerte hincapié en factores ambientales postnatales para entender mejor el cómo se desarrolla este trastorno, o que algunos llaman psicopatología, pero que ya cayó en desuso. Digo porque a veces hay familias con chicos más grandes que escucharon estas palabras de sus médicos de cabecera, de sus psiquiatras, pero hay palabras que ya perdieron vigencia, ¿no? Como la palabra patología y demás. Ahora, lo que sí hay que entender es que detrás de estas personas con el diagnóstico de un trastorno del neurodesarrollo, sí hay activado un mal funcionamiento del cerebro por inflamación. Inflamación que le llegó de afuera, que le vino desde otro lugar. Por lo tanto, suponiendo que yo tengo una pierna quebrada, yo esa pierna, antes de darle kinesiología, tengo que soldar el hueso. O sea, tengo que arreglar algo biológico para después poder hacer rehabilitación. Acá hay que entender que hay que pasar por exactamente el mismo proceso. Si estoy diciendo que el cerebro tiene inflamación, tengo que buscar desinflamar por los mecanismos que sea posible para esa persona, para luego brindarle la mejor terapia, porque el cerebro ya estaría desinflamado y en sus funciones neurológicas adecuadas. ¿Sí? Nicolás, Entonces, te paro ahí para concentrarnos en la parte de la inflamación. Es algo que se está utilizando muchísimo ahora que se considera la nutrición, la alimentación, todo claro. lo que estamos ingiriendo, lo que tú decías, la parte ambiental, como parte importante en nuestra salud.
sea cual sea. Entonces, si hablamos de la inflamación y que esto pasa en nuestra cabeza, podemos determinar si por dónde viene esa inflamación a través de los estudios que tú realizas, podemos Claro, llegar a saber, por ende, tratarlo de una manera, y por eso es que tú lo hablas de que es un caso particular, cada uno de ellos. totalmente. Mira, esto funciona más o menos así. ¿Qué cosas pueden del ambiente o de mi propio cuerpo gatillarme mecanismos de inflamación en el cerebro? Y esa inflamación en el cerebro, ¿en qué diagnósticos puede derivar? Hoy, la inflamación en el cerebro está demostrada para casi todas las patologías neurodegenerativas, llámese Parkinson, Alzheimer, pero también para muchos diagnósticos de la psiquiatría, como la psicosis, la esquizofrenia, la bipolaridad, la depresión, el déficit de atención con hiperactividad, que hoy me faltó mencionarlo, y el autismo o el trastorno del espectro autista. Por lo tanto, son mecanismos comunes a múltiples psicodiagnósticos o neurodiagnósticos que afectan la salud de las personas a distintas edades. Ahora, no todos los procesos inflamatorios son iguales, ni a la misma edad, ni expresan el mismo diagnóstico a la vista, ni tampoco tienen el mismo origen. Entonces, cuando yo en un paciente puedo tener una inflamación que arranca al año de vida, y esa inflamación tiene componentes, por ejemplo, de toxinas del medio ambiente, de toxinas de hongos que están en el intestino, de alimentos que le caen mal a ese paciente, como por ejemplo el gluten o los lácteos. Bueno, en ese caso, estos tres componentes son el gatillo que propicia la inflamación neuronal, y si yo estoy viendo eso en tiempo real y lo puedo deshacer, esa inflamación va a revertir y esa persona va a no estar más afectada neurológicamente hablando. ¿Sí? Nicolás, has usado una palabra que quiero también nuevamente detenerme ahí, revertir. Es decir, nosotros, las personas que nos están escuchando en este momento y que están preocupadas porque su hijo incluso no tiene un diagnóstico claro, porque Claro. justamente lo que tú hablabas, ya vamos en un abanico de opciones dentro de diferentes espectros y ya no sabemos qué tienen nuestros hijos. Ya no sabemos si está ansioso por un tema que está pasando en la familia o si está ansioso que tiene una situación clínica o, como tú lo estás mencionando, una parte inflamatoria. No sabemos a dónde acudir, si ir al psiquiatra, si ir al psicólogo, si ir al psicopedagogo, si ir al neurólogo. Ya no sabemos realmente a dónde ir. Entonces, en este tema, si es que nosotros lo atendemos bien, como por ejemplo con las opciones que nos estás dando tú, se puede revertir, ese chico puede dejar de tener ese problema de comunicación o ese problema de concentración o ese problema de depresión. Claro, esto es tan variable como cada persona expresa y su origen. Pero además el resultado también es muy variable en función del tratamiento, porque ahí yo sí necesito que el paciente llegue lo antes posible, explorarlo en la mayor profundidad posible, darle los tratamientos que necesita. Quizás a veces son meses o años de combinaciones de antivirales con antibióticos, con antifúngicos para los hongos, con antiparasitarios, con suplementos, con probióticos, con cambios alimentarios. Entonces son combinaciones de frentes que yo abro y empiezo a trabajar sobre la salud de la persona de forma integral, y voy entendiendo en la medida que va avanzando el tratamiento cuáles son esos puntos en los cuales yo toqué o modifiqué algo que generó mejoras neurológicas. Y de esa manera voy entendiendo el porqué de su construcción neuroinflamatoria, que, por ejemplo, para autismo está demostrada inflamación cerebral en el 100% de los casos. El problema es que hoy no tenemos herramientas para saber que esa inflamación existe, más que los estudios que se han hecho y de los cuales tenemos que entender que estadísticamente, si en 5.000 muestras de los estudios que se hicieron hasta 30 veces dio 100% de inflamación, lo que sí tenemos que saber es que todos nuestros pacientes van a tener la misma inflamación cerebral. Por lo tanto, hay cuestiones que son inferencias clínicas que uno necesita hacer para poner cierta base para sobre eso construir el tratamiento. Y muchas Okay. veces, dando en los puntos clave, se revierten muchos de los problemas que la persona tiene y se mejoran muchas de las habilidades. Muchas veces se logra pasar de un autismo severo a un autismo leve, muchas veces de un autismo leve a un trastorno del lenguaje, muchas veces de un autismo moderado a un no autismo. Estos son todos caminos posibles, solo que tenemos acá
tres patas: la respuesta del paciente, el compromiso de la familia y la capacidad del profesional que lo asiste, o de los profesionales que lo asistan. Estas tres patas tienen que funcionar con mucha capacidad y mucha sinergia. Si no, es muy difícil. Nicolás, hay una persona que nos está preguntando en este momento y ya nos hacía otra pregunta acerca de su caso, que asegura que no tiene inflamación, que su hija o su hijo ha sido medido a través de una resonancia magnética, pero no es por ahí donde se llega No, al no es diagnóstico, por ¿verdad? ahí. Estamos hablando de que los estudios de inflamación cerebral se hacen en vivo con un PET scan, y si no, se han hecho estudios post-mortem. O sea, se tomaron miles de muestras de chicos con autismo post-mortem, o sea, una vez que han fallecido, donados por las familias, y se encontró al microscopio que hay inflamación cerebral. El primer estudio es del doctor Vargas con su equipo de trabajo, publicado en el año 2005. Por lo tanto, del 2005, que Vargas publica que hay 100% de personas con inflamación en el grupo de autismo, para acá, lo que ya tenemos que trabajar y entender es que el autismo tiene una base neuroinflamatoria. De ahí en adelante ya lo sabemos. Ahora, ¿qué terapia? Dígame el público si quieren, de la psicología, la terapia física, la kinesioterapia, la terapia ocupacional, ¿qué terapia puede abordar la neuroinflamación? Ninguna. Por lo tanto, el trabajo correcto y adecuado es que médico pediatra, generalista, clínico, psiquiatra, neurólogo, que son los médicos del paciente, se ocupen del proceso neuroinflamatorio como corresponde, para que luego ese paciente puede estar insertado terapéutica y educativamente sin ese factor, o con ese factor ya en tratamiento. Si no, es mucho más difícil. Ahora, estamos hablando de que en el caso de los pacientes, tú dices que ya está 100% comprobado, los pacientes de autismo está 100% comprobado que tiene que ver con inflamación. Claro. ¿Qué pasa con estos otros trastornos del neurodesarrollo que tienen que ver con aspectos que consideramos que están más vinculados con nuestra concepción de vida, como los temas de salud mental, Nicolás? Que ahora el número es altísimo de adolescentes que están con ansiedad, con depresión. La palabra ansiedad ahora parece que en nuestros chicos está utilizada como que si estuviésemos hablando de que se fueron al cine. ¿Cómo entendemos que la ansiedad, la depresión, la bipolaridad que mencionabas minutos atrás, tiene también relación con esta salud física? Porque a veces lo consideramos como efímero, como que mental fuese algo de ganas de salir adelante, o entusiasmo, o pérdida de entusiasmo, o más autoestima, menos autoestima, cuando tiene que ver con algo físicamente. Wendy, hoy ya sabemos que el mejor tratamiento para la depresión son antiinflamatorios y probióticos. Ya lo sabemos, ya está publicado. Hoy posteé en mi Instagram antiinflamatorios versus psicofármacos. Ganamos, gana el antiinflamatorio. O sea, no estoy diciendo que el psicofármaco no sirve. Lo que estoy diciendo es que hay mecanismos que hay que entender, que son los que subyacen a la problemática. Y si le apuntamos a eso, saliendo de los estándares de la medicina hoy normativa, por decir una palabra, porque esto no es medicina normativa lo que yo hago, es medicina en la cual yo estoy escribiendo los libros que estandarizan la práctica. O sea, estos son libros que nosotros hemos escrito en los últimos años para generar herramientas para el médico y decirle, ok, tu paciente necesita este tipo de tratamiento. Quizás el psicofármaco sirve para modular conducta, quizás el psicofármaco sí se lo vamos a indicar a personas con riesgo de vida, personas con agresividad, etcétera, o trastorno de sueño, sí, pero tiene que ser transitorio, porque luego, si apuntamos a los mecanismos detrás de la problemática y los resolvemos, el psicofármaco deja de ser útil en esa ecuación. Pero en mi equipo sí hay neurólogo y psiquiatra para el uso de psicofármacos. Por supuesto que lo hay. Todo tiene su momento y todo es parte de un proceso que debe de ser respetado, pero se tiene que ver todo de una manera integral, que es tu propuesta. Claro, es que a lo que ya existe como opción terapéutica, o sea, a lo que ya existe como plan de tratamiento terapéutico, neurológico, psicológico y psiquiátrico, nosotros lo que le agregamos es la función de un médico y una nutricionista que velan por la integridad física y la salud física integral de la persona con el diagnóstico. Y eso significa explorar desde
problemas con los metales pesados, a la microbiota intestinal, a cualquier gatillo inflamatorio que pueda afectar el sistema nervioso central. Muchos frentes que Nicolás, se abren al mismo tiempo. eso es súper importante y por nosotros como padres a veces nos sentimos perdidos, porque no sabemos si empezar por la psicología, si empezar por una psicopedagogía, si empezar por un diagnóstico clínico, no sabemos. Ahorita Ana Lucía nos preguntaba algo súper importante y un poco en la línea de mi pregunta anterior, cuando consideramos este tema de salud mental como un poco efímero, ¿verdad? Como no sabemos por dónde ir. ¿Cómo considerar o cómo saber a dónde llevar a ese chico cuando a veces pensamos como padres que está sobreactuando, que está tratando de llamar la atención, que está, o a veces tenemos un colegio que nos puede decir, lo que pasa es que el chico quiere llamar la atención, pero si tú le quitas el aparato electrónico, a la final y ya lo puedes educar. O tienes otra persona que te comienza a hacer opiniones sobre un tema de educación para supuestamente controlar esta ansiedad o esta depresión o esta actitud diferente del chico, como tú muy bien lo decías al inicio, ¿verdad? Los chicos normales y los chicos que no lo son. Entonces, cuando sales de este cuadro, siempre crees que tienes que ser más fuerte. Pon límites, porque esto es tan efímero, ¿verdad? Tan que no lo podemos. Entonces, ¿cómo le responderías tú a esta persona que dice, yo cómo veo si es que lo llevo a un doctor o no, si es que al final es un tema de que mi hijo está mal criado, o tengo que poner límite, o está queriendo llamar la atención? Bueno, ahí suceden muchas cosas. O sea, por supuesto que uno siempre va a buscar la ayuda de un psicólogo. El psicólogo tiene o psicóloga tiene herramientas suficientes para saber bajo qué diagnóstico encasillar la situación o si es una cuestión de crianza, digamos, ¿no? Ahora, cuando el psicólogo o psicóloga sí detecta factores que escapan a ciertas capacidades o competencia profesional de su rama, en general deriva al neurólogo, deriva al psiquiatra. Lo que se propone como dinámica de trabajo, lo que nuestro equipo hace es tener dos cosas de base sí o sí antes de arrancar con el paciente cualquier tipo de tratamiento. Primero, un diagnóstico de lo neuroconductual. Obligatorio. Hay que saber dónde estamos parados desde el nombre y apellido que tiene la psicopatología o el psicodiagnóstico de la persona con la que vamos a empezar a trabajar. Pero también del abordaje médico clínico, que es la pata que a mí me toca, para saber cuál es la base fisiológica con la que yo cuento con esa persona. Porque uno puede ir al mecánico con el auto y decirle, se va para el costado. Y el mecánico, antes de decirle, bueno, vamos a corregir la dirección, se puede fijar si la rueda está bien inflada, se puede fijar si está roto un amortiguador, puede chequear un montón de conexiones antes de decir, bueno, voy a corregir el volante para que el auto no tire tanto para ese lado. Esto es más o menos algo así. Entonces, un psicodiagnóstico como corresponde, pero también un inicio de un proceso médico para saber cómo está la máquina, la biología con la que vamos a trabajar a esa persona. Porque muchas de las veces, muchas, la persona está empezando el proceso diagnóstico, empieza un plan de trabajo integral con la parte médica y la parte nutricional, y en pocas semanas ese diagnóstico que parecía que tenía el nombre A pasa a B o pasa a C, de forma muy estrepitosa. Y esto pasa hasta en el 20% de los diagnósticos de las personas que vienen a evaluarse con nuestro equipo. Entonces, una vez que uno tiene esa integralidad ya a la vista, puede empezar a diseñar un buen plan terapéutico, educativo y médico para el abordaje integral de la persona. De esa manera, evitamos que haya chicos que son tímidos o a veces dicen, no, porque este es raro, o es esto, o es aquello, hasta los 18, 20, 25 años, que después terminan con bipolaridad, después terminan con depresión, gran edad, pero al focalizarse de forma inadecuada en los diagnósticos iniciales, se pierde potencial de trabajo, porque la realidad es que el proceso terapéutico es como un buen tutor para un árbol que queremos que sea robusto. Si lo ponemos mal y a destiempo, o lo ponemos al tutor torcido, ese árbol me va a crecer torcido. Y mucho más si no lo pongo. Nunca voy a tener una línea, un camino a recorrer, que es sumamente importante. Porque todo proceso terapéutico va a buscar enseñarle
a la persona que tiene dificultades para aprender y dificultades para comprender el mundo en la forma en que la persona pueda. La terapia no se debe imponer a la persona con el diagnóstico. La terapia debe acompañar el proceso educativo conforme las posibilidades de la persona con el diagnóstico. Y un punto esencial en todo esto, y donde hay una gran conexión entre el equipo terapéutico y el equipo médico y nutricional, son los factores de conductas disruptivas. ¿En qué sentido? No es lo mismo un chico con un déficit cognitivo que necesita estimulación para poder aprender a un chico disruptivo en el cual necesitamos que las conductas bajen para poder empezar a enseñarle. Un chico que muerde, un chico que pega, un chico que se golpea o que se da la cabeza contra la pared. Estamos hablando de ese tipo de conductas. En ese sentido, nuestro equipo, y esto te traje a esto, Wendy, porque quiero dejarlo dicho acá, porque creo que es muy importante, sobre todo para las familias que tienen personas en la familia que no tienen lenguaje, que tienen problemas de comunicación. A nuestro entender, toda conducta disruptiva es dolor hasta que se demuestre lo contrario. Porque no hay mecanismos adecuados de comunicación. La persona con el diagnóstico probablemente no pueda pedir agua, así como no pueda decir que le duele la panza. No va a decir tengo apendicitis, no va a decir tengo un cólico renal, no va a decir me duele la cabeza, se va a golpear, se va a pegar, te va a morder, te va a escupir, va a dejar de comer al punto de arriesgar su vida por no comer un sanguchito, por no comer una hamburguesa, por no comer una papa frita, pero por un malestar subyacente. Por lo tanto, ahí es donde nosotros cruzamos permanente y persistentemente con los equipos terapéuticos para que ellos nos informen ante el surgimiento agudo de conductas disruptivas de este tipo, porque lo que hacemos es explorar exhaustivamente a la persona para ver si no está gatillando mecanismos de una apendicitis quizás, o una peritonitis. ¿Y esto por qué? Porque personas no verbales y con problemas de comunicación mueren 40 veces más por apendicitis que personas neurotípicas. ¿Esto por qué? Claro, impresionante. Porque no hay un observador que esté a la altura de la circunstancia. Y porque esa persona con agresividad, mordiendo y escupiendo, llega a la emergencia y la atiende un psiquiatra. Y el psiquiatra, si no está a la altura del conocimiento de estos factores, se va a pasar por alto una apendicitis, se va a pasar por alto una peritonitis, y ahí es donde la mortalidad está 40 veces por encima de los neurotípicos. Nicolás, dime algo. Digamos que el chico ha sido tratado de manera integral como tú lo propones, pero ¿qué pasa con el entorno? ¿Qué pasa si tenemos un chico que a la final tiene un problema de comunicación, que a través de la inflamación, de la desinflamación que tú le estás tratando, él logra pues llegar a mejores estándares, logra tener mejor conducta en el caso de los que tengan problemas conductuales, menos ansiedad en los que son ansiosos, en fin, así podemos poner todos las características. Pero ¿qué pasa cuando su entorno no es? ¿Qué pasa si tú has puesto como equipo la mejor de tus iniciativas, la mejor de tus formas para poder ayudar a ese chico adelante, pero tiene una madre también ansiosa, tiene un padre que también está afectado por eso de aquí, que tal vez quiere poner límites o quiere manejar la situación de una forma diferente? Estas actitudes de la familia pueden también boicotear eso que tú estás haciendo de una manera clínica. Ellos también tal vez deberían de ser atendidos, deberíamos. A ver, acá cada chico tiene la oportunidad que sus padres le dan. No hay otra. No hay otra forma de ver esto más que entender que cada persona con una discapacidad o con una problemática en general, vinculada sobre todo a esto, a lo que yo me dedico, las oportunidades las brindan los padres o los parientes más cercanos. Los hermanos son grandes contribuyentes también a estas situaciones. Por lo tanto, necesitamos papá y mamá que estudien, necesitamos que estén informados. ¿Pero por qué necesitamos eso? Porque hoy, esta medicina de la que estamos hablando está probablemente a 20 años de ser el protocolo médico normativo. No es todavía la medicina habitual y estándar. Esto es medicina que la familia que tiene que ir a buscar o encontrar en las redes. A mí la gente cuando me encuentra me dice, ay, te encontré por las redes, te encontré por acá, me contó una amiga, me contó una vecina, los amiguitos del jardín me contaron que vos existías, que hacías algo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué llama la atención? Y porque si yo tengo un chico en un aula donde hay 10 más con diagnóstico, el
el paciente que está bajo mi supervisión en general no tiene psicofármacos, no tiene acompañantes, tiene menos adaptaciones para el aprendizaje, come bien, va al baño, ¿no? Se alimenta de forma adecuada. Y hacemos una apuesta a la integralidad de la salud de la persona con el diagnóstico. ¿Me explico? Entonces, es Total. esencial que esto los papá y mamá lo sepan llevar adelante. Más allá de que papá y mamá son los más golpeados también, como primer núcleo cercano a la persona con el diagnóstico, por el hecho de que, como te contaba el otro día por teléfono, las madres y los padres de las personas con autismo tienen un nivel de estrés cercano a lo que son los excombatientes de la guerra con Irak. Estamos entendiendo que este nivel de estrés es sumamente elevado, tiene un enorme impacto emocional, pero se digiere con la vida diaria. Nadie habla de esto, nadie atiende esto, nadie trabaja por esto. Y cuando uno empieza mínimos cambios en la salud de la persona y eso repercute positivamente y el chico empieza a dormir, empieza a comer, deja de morder, deja de tener malestar intestinal y todo eso que empieza a pasar, ya la vida es otra cosa, porque nace una luz de esperanza. Y eso Totalmente. también es una forma de cuidar a las familias. Darles lo que vienen a buscar. No solamente un psicofármaco para que el chico duerma, una terapia para ver si moviendo la lengua para un costado el chico aprende a hablar. Si no tratamos la integralidad, cualquier otra cosa que hagamos va a ser insuficiente. Porque es como dejar la pava arriba del fuego. El agua va a seguir hirviendo por más que le tiremos agua fría arriba. Lo que hablas es totalmente cierto y por eso estamos aquí en este espacio que está pues debajo del paraguas del podcast Trascender, donde manejamos un tema de espiritualidad. Pero como yo te lo comentaba también, Nicolás, y se los digo siempre a las personas que nos escuchan, y es que a veces uno no puede vivir solamente de la fe y de las ganas y de vamos adelante y de ya Dios va a sanar a mi hijo. Esa no es la espiritualidad. La espiritualidad es reconocernos como cuerpo, mente y alma de esa manera. Por eso estamos donde estamos, por eso hay científicos que hacen, usan la ciencia para poder darnos esa mejor posibilidad de vida. Y si no unimos el cuerpo, el cerebro, la mente, con nuestra espiritualidad, con quienes somos, no vamos a poder salir. O sea, si tú lo ofreces de una manera integral todo lo que estás haciendo, lo mismo que estoy diciendo yo, hace de una manera integral comprendernos todo. Entonces, si tampoco nosotros como padres no nos atendemos, eso es lo que le está pasando a mi hijo, también está causando en mí ansiedad y por ende no estoy dispuesto porque no puedo. Puedo tener ganas, pero no puedo. Yo también estoy afectada. Psicológicamente estoy afectada y no sé cómo dar lo mejor para mi hijo y porque estoy pasando por un momento doloroso. Entonces, es importante que todos recapacitemos y nos demos cuenta que este tema de los trastornos del neurodesarrollo son parte de quienes somos en el día a día. Mañana ese chico va a ser el nuevo ingeniero. Mañana esa chica va a ser la nueva presidenta de la República. Mañana ese chico es el que va a estar como dueño de la empresa donde va a trabajar el resto de la gente. Pero nosotros si no lo vemos de esa manera, entonces no le vamos a dar esa oportunidad. O sea, eso es lo que yo quiero que la gente se dé cuenta y a través de ti, Nicolás, y de tu conocimiento y de cómo tú ves las cosas, yo creo que es una forma súper integral de donde podemos hacer conciencia de esto. Nos preocupa la depresión, hagamos algo, pero concibamos a la depresión como algo que también forma parte del cuerpo, del cerebro, del sistema nervioso que debe ser atendido en su totalidad y de manera individual. Sin embargo, Nicolás, aquí quiero preguntarte, porque tenemos muchas personas con el azúcar, ¿qué hago con el gluten? Tú has repetido que todos los casos son individuales. Sin embargo, ¿hay alguna recomendación que pudieras hacer tú de manera genérica, que pudieras decirnos, bueno, si tu hijo está dentro de este paraguas que tiene algún trastorno del neurodesarrollo, sí, quítale esto, 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 o empieza por esto, 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 más allá de que puedan conseguir una consulta contigo? Más allá de eso, lo que hay que visualizar primero es que muchos pacientes tienen ciertos alimentos que son los únicos escalones a la nutrición. Hay pacientes que comen 4 cosas y esas 4 cosas habitualmente son cosas que no queremos que consuman. Okay. Pero si se las sacamos, vamos a generar más daño que beneficios. Hay chicos que comen de todo y en esa variabilidad del comer de todo pasan muy desapercibidos muchos de los alimentos que no queremos que sean parte de la nutrición de esa persona. Pero ese chico sí va a estar más preparado
para hacerle una modificación en el tipo de leche que consume, para hacer una modificación en el tipo de galletitas que come, para reducirle el azúcar. Que no está mal. El problema es cuando el paciente es selectivo o está en el borde, en el límite de ser selectivo. Pero además hay otro factor. Digo lo de la nutrición porque quizás es de lo más casero que uno puede hacer. Si uno empieza el proceso de eliminar ciertos alimentos como el gluten, los lácteos, la soja, el azúcar, etc., y el chico desarrolla un cuadro de abstinencia, es muy probable que cuando esa abstinencia se esté expresando y el chico esté mucho peor que antes, desde lo neuroconductual, la familia vuelva atrás y abandone el proceso y diga, esto no es para mí. Por estos tres motivos, con perfiles diferentes de pacientes en el origen y en la respuesta posterior, es que las familias, por estadística, les va bien en menos del 20% cuando arrancan solas estos procesos. Entonces, si hay 10 chicos que mañana empiezan con los cambios dietarios, van a haber 2 que van a andar bien y 8 que probablemente se puedan llegar a arrepentir de lo que hicieron. Pero esto tiene que ver con que justamente hay un conocimiento desarrollado, desde la contención, desde la facilidad de acceso, desde el adaptar el protocolo o el proceso a los distintos países de la región, que sabemos que nos escuchan de muchos lugares. Entonces, por eso es que alentamos a buscar equipos de profesionales que sepan acompañar. A veces acompaña el pediatra del paciente y la nutricionista que está en el consultorio de al lado. ¿Para qué? Para hacer algunos estudios, para empezar un plan de descenso de cierto tipo de alimento. Hay que saber elegir por qué alimento empezar, con qué suplementarlo si hiciera falta. Entonces, como medida general, más que invitar a hacer un cambio en la casa, yo sí invitaría a empezar a prestar atención a otras cosas. Muchas veces los chicos mismos expresan problemas conductuales después de determinado alimento, o esa noche duermen mal. Grandes observadores de esto son los hermanos, habitualmente los hermanos menores. No, porque anoche viste que comimos pizza, Juancito no durmió. Y el otro día que tomamos la leche, Juancito se puso mal y dejó de jugar conmigo y me empezó a morder. Y esos son los puntos en los cuales tenemos que salir de la mirada psicoanalítica y dejar de pensar, ¿qué le habrás hecho a Juancito? Juancito, Pepito, el nombre, Nicolásito, vamos a poner Nicolásito, así me hago cargo yo. ¿Por qué Nicolásito, después de comer lo que comió, hizo lo que hizo? O sea, empezar a poner punto de observación no en la conducta del entorno, sino también en los factores nutricionales que preceden esas conductas disruptivas. Claro. Y dime algo, también nos preguntaba aquí Mónica sobre las vitaminas y los suplementos, porque si bien hablamos por un lado que debemos de quitar bajo una guía nutricional y bajo una guía de un doctor, ¿verdad? También está lo que debemos de sumar, porque muchas veces está la falta de vitaminas, la falta de minerales. ¿Eso también lo sugieres que sea bajo una guía o tal vez hay alguna forma genérica que podamos ir mejorando, ir poniendo dentro de la familia? Comprar un multivitamínico o una vitamina sola es como cuando uno se compra esos gimnasios multifuncionales y después no sabe qué ejercicio hacer. Porque cuando un paciente mío necesita vitamina, voy a decir una vitamina y un número, cualquiera. Por ejemplo, necesita vitamina D. Le hago un laboratorio de vitaminas de todo tipo y encuentro la vitamina D en 20. 20, según el laboratorio, pero como un parámetro general, es muy, muy, muy bajo. Si yo compro un multivitamínico, el multivitamínico suele tener alrededor de 100 a 300 unidades de vitamina D. Pero yo a ese paciente le tengo que dar 5.000 por día, no 300. Entonces, si yo entiendo que la deficiencia de vitamina D es un problema en el 90% de mis pacientes y que voy a necesitar 5.000 unidades de vitamina D por día promedio, hago un daño si recomiendo un multivitamínico que tiene 300 porque la persona va a decir, bueno, yo ya me quedo tranquila porque le estoy dando un multivitamínico. Pero va a tener un déficit que nunca va a reparar porque con 300 de vitamina D no va a llegar nunca a los requerimientos nutricionales que tiene. Entonces, a mi entender, y apostando a una salud física integral como corresponde, es difícil la concepción de protocolo genérico o general. Ahora, si alguien mañana decide, voy a empezar a cambiar el pan común por un pan sin gluten, y voy a comprar un multivitamínico y le empiezo a dar,
daño no va a haber, Claro, salvo que el chico hubo una gran abstinencia o que sea muy selectivo y se ponga peor y deje de comer hasta el pan que antes comía. Entonces, siempre primero no dañar. Y el primero no dañar en esta ecuación, Wendy, créeme que es no hay recomendaciones generales. No las ok. hay. Sí, como recomendación general es miren distinto. Busquen por otro lado. Si el chico es estreñido, hay que resolverlo. Si el chico tiene diarreas, hay que resolverlo. Si el chico tiene un trastorno de sueño, probablemente en un 90% de las veces sea un problema gastrointestinal. Busquen por otro lado. Que la familia, eso es lo que todos los días le impide dormir. Y cuando se lo empezás a resolver, ya las preocupaciones se transforman en acción y de esa acción deriva un beneficio y eso ya cambia la posición de la familia frente a la circunstancia, porque que nos toquen un hijo, como empezó todo este vivo que arrancamos, Ujú. es terrible, es devastador. Mucho más que te toquen un hijo neurotípico que se vuelve atípico. Estamos hablando de que el 90% de los diagnósticos son de esta forma. Entonces, cuando la familia viene con el celular y te muestra, mirá, yo acá te quiero mostrar un video porque él al año y medio me decía, quiero agua. Y después lo dejó de decir. Y nadie me cree. Claro, ahí está la regresión. Entonces, ¿cuántas veces yo escucho a la mamá o al papá emocionarse y llorar? Porque dicen, volví a escuchar su voz, esa voz que tuvo hasta el año y medio, 2 años y después la perdió y hoy tiene 6, 7 y la recupera. Vuelvo a escuchar su voz. Claro, solo no va a Uf, pasar. Tenemos que to- inducirlo ¿cómo? Reparando lo que se dañó. y es que es importante lo que dices, porque dentro de todo este susto que podemos tener como padres, porque estamos viendo que nuestro hijo ha cambiado, estamos viendo que nuestra hija está depresiva, que nuestro chico está con ansiedad, que no se comunica con sus amigos, que solo se encierra en el cuarto, o que de pronto, siendo más chico, como tú dices, antes hablaba y ahora ya no, que antes recordaba las capitales de los países y ahora ya no, y entramos en este susto, ¿verdad? Lo importante de esta conversación y por qué está Nicolás hoy con nosotros es para decirles que hay solución. Hay solución en la medida de lo que sea permitido en cada caso, ¿verdad? Será revertido en el porcentaje en el que el proceso lo aguante, en el que el tiempo como familia también lo aguante, ¿verdad? Si estamos dispuestos a todos cambiar en esa dieta, si estamos dispuestos todos a poner parte de esos cambios que hay que hacerlos de manera integral como familia. Tú has mencionado que parte de tu equipo son psicólogos para poder tener resultados. Entonces, me gustaría que por favor hagamos una conclusión, invitando a las personas, van a poder llegar a ti en su momento cuando estés aquí en Ecuador, a través de MixUp, que ya está inaugurado, pero más allá de eso es que tengan esa esperanza de que se puede atender y se puede mejorar. Y para el hijo, sino también para toda la familia y poder salir de este círculo vicioso donde nos encontramos desesperados, cuando ya hay esperanza y hay cambios que se pueden generar. Sí, Wendy, totalmente. Esto es la condición de esto es el nunca rendirse. Nunca rendirse frente a la circunstancia, nunca rendirse frente a la dificultad, nunca rendirse cuando uno entiende que su hijo o hija o hermano o hermana necesita mucho más que un plan terapéutico, que es quizás la única oferta que se le está haciendo como tratamiento. Entonces, hay que ir por más. Las posibilidades son totalmente diferentes. Y por eso es que estamos justamente buscando implantar equipos completos en distintos países de Latinoamérica, porque del otro lado hubo una respuesta. No es que fue idea mía armar un equipo en Ecuador. Fue una idea de un equipo de Ecuador trabajar con este modelo. Por eso es que estamos ahora haciendo muchas consultas online para luego hacer una visita de acá a unos meses y poder conocernos de forma personalizada y de esa manera poder ratificar compromisos y que se entienda que hay acuerdos de trabajo, que hay acuerdos de proyecciones y que es el estilo y el formato del trabajo de medicina que probablemente va a ser el plan normal, habitual, dentro de 20 años, pero que nuestros hijos no tienen 20 años para esperarla. Así que es hoy. No duden en acercarse a MixUp Ecuador, no duden en acercarse a mis redes, a pedir que los empezamos a asistir desde hoy. Siempre se puede hacer algo, siempre se puede ir por más. Y a veces, cuando no está el resultado palpable de forma inmediata, uno lo que quizás
logra es posicionarse dentro del camino que tiene que recorrer. Ese camino a veces es más difícil, a veces es más fácil, a veces uno está más acompañado que otras veces, pero si encuentra el camino, por lo menos ya sabe hacia dónde tiene que ir, ya sabe a dónde apunta la brújula. Porque lo que más vemos, y sobre todo en Ecuador, es que no hay brújula. Y no haber brújula es totalmente desesperante. Yo creo que es el principal factor de ansiedad. Y cuando uno le pone nombre y apellido a las cosas y sabe dónde está el norte, dónde está el sur, sabe hacia dónde tiene que caminar, ahí se ordenan las emociones, ahí se ordena el plan de acción y ahí se encuentra la sinergia con los equipos de trabajo, con la familia, con las amistades para poder desarrollar el plan. De eso se trata, de buscar un plan, un equipo y un acompañamiento proyectado a 10, 15, 20, 30 años, a lo que sea que nos toque y nunca rendirse. Me encanta, Nicolás, muchísimas gracias. Hablamos, la verdad es que el mismo idioma, porque esto no se trata, y con todo el respeto del mundo, esto no se trata de ponernos de rodillas y rezar que alguien sane a nuestros hijos. Esto se trata de actuar, ¿verdad? El tema de ponerle ganas a algo siempre viene con la acción. Si queremos llorar, es válido también. Si queremos preocuparnos, es súper válido también. Créeme que yo sé lo que sientes. Uf, esto nos duele, porque me encanta escuchar a todas las personas. Gracias por esos comentarios, gracias por darnos esperanza. Pero la esperanza, señores, viene con la acción. No vamos a hacer nada más que seguir sufriendo y seguir esperando que baje un ángel y nos diga cómo solucionar la vida o que toquen a nuestros hijos y los sanen. Y eso no existe. Así que si tú crees en esa espiritualidad, ten toda la fe del mundo, pero cree también en la ciencia, cree también en esas apuestas que la tierra te da. Por eso digo siempre, cuerpo, mente y alma, para poder vida integral y poder tomar las acciones necesarias para generar esos cambios que quieres. Así que muchas gracias, Nicolás, por darnos esa esperanza, por darnos ese camino científico que existe, sienta conectado con esa salud mental que debe estar atendida y que también con esas ganas, con ese empuje y con esa espiritualidad que nos da la fortaleza divina que necesitamos para seguir adelante y no abandonar a nuestros chicos que tanto nos necesitan. Sobre todo ahora cuando la ansiedad, la depresión y todos estos trastornos de neurodesarrollo están tocando la puerta de todos los hogares del mundo. Son más los que tienen hijos con circunstancias diferentes que los que no lo tienen. Y esto va a ir creciendo frente a los factores externos que a veces ya no dependen de nosotros. Gracias, Nicolás, a todas las personas que nos han escrito. Lo pueden seguir, Nicolás Loyácono es su dirección en Instagram, doctor Nicolás Loyácono. Y también Mixup, que es el lugar en Ecuador donde lo van a tener. Y cualquier pregunta me la pueden hacer directamente a mí, a mis redes, @WendyRosillo. Y por supuesto, este episodio, que es un live podcast, que me he inventado el término, lo vamos a tener colgado en nuestras redes. Se lo vamos a dar a Nicolás también para que lo cuelgue. Lo vamos a tener en la página web de TC Televisión como parte del podcast de Trascender con Wendy Rosillo. Y por supuesto, lo van a tener en todas las plataformas de podcast que existen y donde sale nuestro podcast, que es Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. No hay quien se lo pueda perder. Repártanlo, denlo a todo el mundo porque todos necesitamos esa esperanza como familia. Nicolás, gracias. Gracias, Wendy. Buenas noches para todos, gracias al público. Espero hayas disfrutado de este podcast tanto como yo. He aprendido muchísimo de todas esas posibilidades que nuestros hijos tienen para poder salir adelante. Atiende la salud mental de tu hijo, atiende ese trastorno del neurodesarrollo que estás descubriendo que padece. No lo dejes a un lado, no tengas miedo. Actuar es la mayor herramienta que se nos puede dar para poder encontrar esa solución. Y si atendemos a nuestros hijos, tenemos el 50% del camino avanzado para encontrar esa armonía y esa paz y esa felicidad que tanto buscamos en nuestras vidas. Nos vemos en el próximo episodio de Trascender con Wendy Rosillo.